El primer capítulo son todas las temperaturas internas mínimas de cocción. Solo son 4. 165, 155, 145 y 135. Comenzamos con la temperatura mínima de 145. A 145 se cocinan todas las carnes sólidas. Chuleta de cordero, pieza de cerdo, un filete, un pescado entero. Toda la carne sólida menos la de ave se cocina a 145. Y esos 145 se van a mantener 15 segundos para reducir el número de bacterias. La única manera de destruir la bacteria es la cocción, cocinándola. Se muere de calor. Por ejemplo, si yo estoy cocinando una pieza de cerdo, yo le meto el termómetro, reviso que esa temperatura interna llegue a 145. Voy a contar 15 segundos y durante esos 15 segundos la bacteria muere o reduce a niveles seguros. Nunca se platica de los diferentes términos de carne que poco cocido. Lo que sí les voy a presentar en un rato más van a ser los avisos a los consumidores, dejándoles saber los riesgos de comer carne cruda o poco cocida. Un asado de res es una carne sólida también, pero es mucho más gruesa la carne. Se puede cocinar a 145, pero porque está más grande y más gruesa, en vez de mantener esos 145 por 15 segundos, se van a mantener 4 minutos. La otra opción sería cocinar ese asado de res lentamente a una temperatura más baja de 130 y esos 130 se van a mantener 112 minutos. Estas dos opciones son lo igual a 145 por 15 segundos. El huevo para servicio inmediato. Primeramente, el huevo hay que rechazarlo si está dañado o sucio, como lo hacemos cuando vamos a la tienda. El huevo para servicio inmediato. Llego a un establecimiento, ordeno un desayuno de huevo. Ese establecimiento va a cocinar el huevo a 145 para servicio inmediato porque me lo voy a comer inmediatamente. Me lo voy a comer ahorita mismo. Pero si nos vamos a un buffet, autoservicio, a lo mejor una cafetería, donde el alimento se mantiene caliente más tiempo, el huevo para mantenerlo caliente se cocina a 155 y se mantiene en esos 155 17 segundos. Porque ese huevo se comerá después. Nadie se lo va a comer inmediatamente. Se va a mantener caliente, luego alguien subirá a la línea y se comerá el huevo después. Si el huevo se cocina para servicio inmediato, se cocina a 145. Pero si no lo vamos a comer después, el huevo se cocina a 155. La carne molida y o picada, menos la de aves. Carne molida de res, carne molida de cerdo, pescado picado, carne molida y picada se cocinan también a 155, porque ahora han sido procesadas, expuestas al oxígeno por todos lados. Nos vamos a dar cuenta en el próximo capítulo que el oxígeno es una condición en que a la bacteria le gusta multiplicarse. El aire es una fuente de contaminación, no sabemos qué anda flotando por aquí. Y porque la carne fue procesada, esos 150 se mantendrán 17 segundos. Carne inyectada con sabor o carne marinada también se cocina a 155, porque una carne sólida que ha sido marinada, hay más riesgo de contaminación. ¿Qué tal si en lo que marinamos la carne estaba contaminado? 155 se mantiene 17 segundos. 165, todas las aves de corral se cocinan a 165, no importa cómo se vea la carne de ave. Puede ser un pavo entero, puede ser pechuga de pollo, carne molida de ave, por ejemplo, una hamburguesa de pavo, hamburguesa de pollo, alitas, chicken nuggets, esta soy yo como nugget. Si la carne tiene o tuvo alas, es ave y se cocinan a 165. Todo el alimento recalentado, de nuevo, no importa cuál tipo de alimento sea. Si el alimento es una sobra, fue precocinado, hay que recalentarlo a 165.
Lo mismo que los alimentos que se cocinan en el microondas, porque pónganse a pensar, la mayoría de los alimentos que se cocinan en el microondas son precocinados. Simplemente los estamos recalentando en el microondas a 165. No se les vaya a olvidar revolverle, menearle al alimento para que se cocine completamente, pero también dejar el alimento 2 minutos después para que termine de cocinarse completamente y pues para no quemarnos. Toda la comida rellena, todo el alimento relleno se cocina a 165, pero no vayan a preguntarse que con qué se rellenó, porque no importa. Está relleno, se cocina a 165. Pechuga de pollo rellena, una pieza de cerdo rellena, un chile relleno, qué rico. ¿Con qué se rellenó? ¿A cuál temperatura se cocina? 165. ¿Qué hacemos con fruta y verdura antes de usarla? Lavarla. Ahora, ¿cuándo se cocinan las frutas y las verduras? Se cocinan a 135. También el arroz. Así es que fruta, verdura, arroz se cocinan a una temperatura mínima de 135. Y nuestra temperatura mínima del alimento caliente también es 135. Les voy a dar 2 palabras claves, facilísimas, pero están en todo el examen y la presentación. Frío y caliente. Cuando ustedes vean las palabras frío, fría, fresco, fresca, la temperatura máxima es 41. Cuando ustedes vean las palabras caliente o mantener caliente, la temperatura mínima es 135. Y la temperatura en la zona de peligro es entre 41 a 135. Ahora, si el alimento o la temperatura del alimento cae debajo de 135 y me queda tiempo, lo voy a poder recalentar. ¿A cuál temperatura? 165. Todo lo recalentado. Otros ejemplos. ¿Cuál es la temperatura de cocción interna mínima para un filete de salmón? 145, porque es filete, es carne sólida, no importa que sea de pescado. ¿A qué temperatura mínima debemos recalentar el gravy en el microondas? A 165, porque es recalentar y se cocina en el microondas. ¿A qué temperatura mínima se deben cocinar los huevos para servicio inmediato? A 145, porque me los voy a comer inmediatamente ahorita mismo. ¿Cuál es la temperatura mínima de cocción para los tacos de pescado preparados con carne previamente cocinada? 165, porque si la carne de pescado fue previamente cocinada, pues hay que recalentarlos. ¿A qué temperatura mínima se cocinan las chuletas de cordero? A 145, porque son chuletas, carnes sólidas. Pero, ¿cuál es la temperatura de cocción mínima para el pescado picado? 155. Recuerden que la carne picada es como molida. 155. ¿Cuál es la temperatura de cocción mínima para sobras de brócoli? 165, porque son sobras. Las vamos a tener que recalentar. ¿A qué temperatura mínima se debe cocinar el arroz que será mantenido en caliente? 135. Arroz, fruta, vegetales se van a cocinar a 135 y luego también mantener caliente 135. Pero, ¿a qué temperatura mínima se cocina el huevo para mantenerlo caliente?
155, porque se comerá después. Esta es una pregunta que me hacen. Me dicen, oye, Connie, todo el día nos dijiste que si vemos las palabras caliente o mantener caliente la temperatura es 135. Así dije. Entonces, ¿por qué el huevo para servicio después o mantenerlo caliente se cocina a 155? Porque esa es la pregunta. La pregunta dice, ¿a qué temperatura se cocina el huevo para mantenerlo caliente? A 155. Pero nunca queremos que la temperatura caliente vaya a bajar a menos de 135. Entiendan las preguntas que se les hacen. ¿Y cuál es la temperatura mínima de cocción de un pescado relleno de cosechado silvestre? $165, porque está relleno. ¿Con qué? No importa, está relleno y es la única palabra que cuenta. 165. Ahora en esta sección, y ya hemos terminado después con este capítulo, la cocción parcial. De vez en cuando los establecimientos cocinan un alimento parcialmente antes de servirlo. Por ejemplo, si esto sucede, el alimento no debe cocinarse más de 60 minutos. Y como no se cocinará inmediatamente ni servirá inmediatamente, pues hay que enfriarlo lo más pronto posible. En el refrigerador se mantiene de nuevo a 41 o menos, en el congelador a 0 o menos. Ese alimento se mantiene lejos de los alimentos listos para comer. Cuando ya estamos listos para seguir cocinando ese alimento correctamente, se cocina a su temperatura interna correcta. No lo vayan a considerar recalentado. Y de nuevo, si no se usará de inmediato, pues hay que enfriarlo lo más pronto posible. En un poquito les voy a presentar las etapas de enfriamiento y los métodos de enfriamiento.